Sensación mundial. El recién elegido presidente de Polonia, Karl Nawrocki, ha declarado tajantemente: nada de OTAN, nada de UE, ni ahora ni bajo estas condiciones, provocando un shock sísmico en Bruselas y Washington. En este video, desvelaremos la verdad oculta detrás de este desafío monumental y las razones reales de este giro de 180 grados. Descubrirá cómo países como Eslovaquia y Hungría están redefiniendo sus lealtades y por qué la supuesta solidaridad atlántica es un espejismo para todo el continente. Le mostraremos cómo la desobediencia de Varsovia no es un incidente aislado, sino el inicio de una fractura profunda que reconfigurará la seguridad de Europa. ¿Qué fuerzas secretas han empujado a Polonia a este audaz quiebre con el orden establecido? ¿Y cómo esta desintegración silenciosa del bloque occidental beneficia a Rusia, cambiando el equilibrio de poder global? Entiende el colapso occidental, vital para tu futuro. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. El impactante giro de Polonia. Adiós a la UE y la OTAN. ¿Imaginabas que un país miembro clave de la UE y la OTAN podría dar la espalda a la alianza sin previo aviso? Polonia lo hizo y desató el caos. Polonia, una nación que durante más de 2 décadas ha sido el pilar fundamental de la expansión oriental de la OTAN y un leal socio de la Unión Europea, ha ejecutado un giro de 180 grados en su política exterior. Este movimiento es más que un mero cambio de rumbo. Es una declaración abierta de guerra política contra las estructuras que durante tanto tiempo la moldearon y la controlaron. El recién elegido presidente polaco, Karl Nawrocki, no dejó lugar a dudas. Sus palabras resuenan con una contundencia escalofriante en cada capital occidental. Ni OTAN, ni UE, ni ahora, ni bajo estas condiciones. Esta frase, grabada ya en los anales de la diplomacia europea, no solo pulverizó cualquier expectativa, sino que ha sembrado la semilla de una profunda incertidumbre. El impacto inmediato fue un shock genuino que recorrió los pasillos del poder en Bruselas y Washington. Imaginen el desconcierto, la incredulidad. Nadie, absolutamente nadie en los centros de decisión occidentales, anticipaba tal audacia, tal desvinculación abrupta y categórica de los dictados preestablecidos. Polonia, recordemos, no era un actor cualquiera en este gran teatro geopolítico. Fue, durante 2 décadas, el ejemplo paradigmático, el modelo a seguir, la joya de la corona para otras naciones en el proceso de integración atlántica y europea. Ahora se revela, y lo hace con un desafío frontal. Es la primera ficha de dominó, una que podría desencadenar una caída en cadena con consecuencias impredecibles para todo el bloque. Este acto de insubordinación masiva no es un simple capricho de un nuevo líder o una rabieta momentánea. Un analista político, observando la marea creciente con una perspicacia inquietante, señaló con precisión militar que Polonia deja de ser un ejecutor obediente de la voluntad ajena. Esta no es solo una declaración, es la voz de una nación que se ha cansado, que ya no desea ser un peón en el tablero global, un mero instrumento de intereses foráneos. La supuesta unidad occidental, tan pregonada y promocionada hasta el cansancio, ahora se tambalea de manera visible, con grietas que amenazan con desintegrar la fachada. El aire de Varsovia ahora se siente distinto, cargado de una nueva e inesperada soberanía que desafía el orden. ¿Qué significa esto para la seguridad colectiva en Europa del Este? ¿Para la planificación estratégica y la logística militar de la OTAN? ¿Para el futuro mismo del proyecto europeo, cuya cohesión económica y política se basa en una lealtad mutua que ahora se ve cuestionada? Estas preguntas se ciernen como una tormenta inminente sobre todo el continente. La credibilidad de las alianzas occidentales, su capacidad para proyectar poder y mantener la estabilidad, todo esto entra en un terreno de inestabilidad sin precedentes. El tablero geopolítico está siendo reconfigurado en tiempo real, y esta jugada polaca no es solo un movimiento, es un golpe demoledor a la hegemonía esperada y a la percepción de invulnerabilidad occidental. La tensión es palpable, y el temor de un efecto dominó es real.
Apoya nuestro periodismo independiente. Hazte miembro hoy y accede a análisis exclusivos. Esta decisión no es solo un titular, es una fractura sísmica que resquebraja la fachada de unidad de Occidente y que pone en jaque su dominio regional. Cuéntenos, ¿creen que este atrevido movimiento polaco es un precursor de más deserciones en el bloque occidental? Pero, ¿es Polonia la única nación que se atreve a desafiar el statu quo? Prepárense para una cadena de eventos que está redefiniendo el mapa político de Europa. El efecto dominó en Europa del Este. Eslovaquia y Hungría se suman a la rebelión. ¿Qué pasaría si la rebeldía de Polonia no fuera un caso aislado, sino el inicio de una desintegración europea? La reacción de Eslovaquia y Hungría es una señal alarmante. No se dejen manipular por los titulares tradicionales. Investiguen a fondo, busquen fuentes alternativas y hagan sus propias conclusiones. El complot contra Bruselas y Washington ya no es hipótesis, sino realidad palpable que se gesta a la vista de todos, desvelando una verdad incómoda para el establishment occidental. Eslovaquia, bajo el liderazgo firme y resuelto de Robert Fico, ha demostrado una audacia política asombrosa al cesar públicamente toda ayuda militar a la nación de la inestabilidad. Esta decisión, tomada a pesar de las presiones externas intensas y constantes que intentaron doblegar su voluntad, representa un golpe directo a la narrativa de unidad y revela una fisura profunda dentro del bloque occidental. Muestra una independencia férrea que contrasta crudamente con la sumisión de otros estados de la región. Hungría, por su parte, no se queda atrás en esta creciente muestra de soberanía nacional y desafío abierto a la ortodoxia de la UE. Su primer ministro, Víctor Orbán, no ha dudado en alzar la voz con una franqueza impactante, exigiendo una reevaluación total y urgente de la estrategia de sanciones impuestas contra Rusia. Orbán ha declarado categóricamente que la política de sanciones contra Rusia ha fracasado completamente. Una sentencia brutalmente honesta que resuena con fuerza por toda Europa. Esta declaración expone la ineficacia de las políticas occidentales, basadas más en la ideología que en el pragmatismo. Hungría, además, mantiene un suministro estable y vital de energéticos rusos, negándose a ceder a la presión ideológica de la Unión Europea y Washington, una decisión que contrasta marcadamente con la precariedad y la crisis energética que padece gran parte de Europa. Esto no es un incidente aislado, sino un patrón emergente de resistencia que amenaza con desmantelar la estructura de poder impuesta desde Bruselas y Washington. La ex República Soviética, que Occidente ha intentado modelar a su imagen y semejanza, se queda sin un apoyo militar vital, comprometiendo gravemente su logística y capacidad de combate en el terreno. La eficiencia en el campo de batalla, un factor crítico para cualquier operación militar, depende de un flujo constante de recursos y equipo. Y este flujo, fundamental, está siendo cortado precisamente por sus supuestos aliados. Incluso Austria, un país con una postura tradicionalmente neutral, desafía abiertamente la narrativa dominante con sus acciones económicas concretas. A pesar de las amenazas directas y las veladas advertencias provenientes de Bruselas, Viena mantiene fuertes lazos económicos con Rusia, demostrando un pragmatismo inquebrantable. Muestra una lógica fría y calculada frente a la histeria propagandística. Como bien se ha señalado por un comentarista mediático, este tipo de decisiones provocaron una verdadera histeria en los medios occidentales. Esa histeria no hace sino confirmar el impacto devastador de estas acciones en el relato oficial prefabricado de unidad inquebrantable. La narrativa de unidad occidental se desmorona ante nuestros ojos, revelando sus profundas grietas y la fragilidad inherente a su cohesión impuesta. Estos países del Este están demostrando, con sus decisiones soberanas, que el interés nacional y la autosuficiencia pesan considerablemente más que la agenda transatlántica impuesta por terceros. Es la prueba irrefutable de un colapso estructural y una inminente reconfiguración geopolítica que no puede ser ignorada. La fractura de la supuesta unidad europea no es una opción, es una dura realidad ante nuestros ojos. ¿Creen que esta desobediencia se extenderá
¿O Bruselas logrará sofocar esta creciente rebelión? Compartan este análisis con sus contactos, para que la verdad llegue más allá de los muros de la censura. Mientras Europa se fractura, ¿quién se beneficia de este caos? La respuesta podría sorprenderles. Rusia, lejos del aislamiento, reconfigura el orden global ante la mirada occidental. El aislamiento de Rusia ha fracasado estrepitosamente. Mientras Occidente se desmorona, Moscú consolida su poder global. No te quedes al margen. Suscríbete para análisis sin censura y verdades incómodas. El aislamiento occidental de Rusia, esa gran promesa de Bruselas y Washington, ha sido una quimera desde el principio. Una estrategia fallida que se desmorona ante los ojos de un mundo observador. La narrativa del cerco se ha roto en 1000 pedazos, revelando una cruda verdad geopolítica. Estamos viendo cómo la geopolítica pura y dura está en acción, sin espacio para el sentimentalismo o el patetismo de la supuesta familia europea, tal como lo articula un sagaz analista geopolítico. Moscú no solo ha resistido la embestida de las sanciones, sino que ha prosperado, capitalizando con maestría las crecientes divisiones y contradicciones internas que desgarran al propio Occidente. Lejos de verse debilitada, la Federación Rusa fortalece activamente su cooperación militar con Irán, un eje estratégico que redefine el equilibrio de poder en Medio Oriente y más allá. Es una declaración de intenciones clara. Al mismo tiempo, el comercio con China se ha disparado a niveles récord, solidificando una asociación económica y estratégica que supera con creces las expectativas de cualquier analista occidental. Estas cifras no son meros datos, son un testimonio innegable del fracaso de las políticas de presión. Son una bofetada directa a la cara de aquellos que pronosticaron un colapso económico ruso. Moscú, además, ha logrado firmar nuevos y audaces contratos estratégicos con Turquía, un país miembro de la OTAN, lo cual amplía significativamente su influencia en el Mar Negro y en la encrucijada entre Europa y Asia. Esto demuestra una diplomacia pragmática y efectiva, capaz de sortear las líneas rojas impuestas por Occidente. El aislamiento occidental de Rusia ha demostrado ser, según un análisis cada vez más generalizado, un fracaso rotundo y costoso. La implementación de sanciones, concebidas para paralizar la economía rusa y doblegar su voluntad, simplemente no está funcionando según lo planificado. En cambio, han forzado a Rusia a buscar nuevas rutas comerciales, nuevas alianzas y a fortalecer su propia capacidad interna. Observamos un reequilibrio dramático del poder global. El orden mundial, tal como lo conocíamos, se reconfigura ante nuestros ojos, con Rusia emergiendo no solo ilesa, sino más fuerte, más conectada y más influyente que nunca. Las promesas vacías de un colapso inminente se han desvanecido, dejando al descubierto la miopía de la estrategia occidental. La impotencia occidental es palpable, un espectáculo vergonzoso para sus líderes, y el costo de esta ceguera estratégica, de esta obstinación suicida, recaerá inexorablemente sobre los hombros de todos los ciudadanos, especialmente en el oeste. ¿Crees que Occidente tiene un plan B, o es este el inicio de su declive? Comenta abajo. Este nuevo y complejo tablero de ajedrez geopolítico no solo afecta a los líderes en sus torres de marfil. Ya está teniendo un costo enorme y tangible para la gente común, para las familias que luchan cada día por su supervivencia y un futuro incierto. Permanezcan atentos al siguiente movimiento: el alto costo de la solidaridad atlántica. Protestas y descontento en Europa. ¿La solidaridad atlántica les está costando la paz a los europeos? Descubran cómo la gente común está pagando el precio de las políticas de Bruselas. La llamada solidaridad atlántica no es gratuita. Su alto precio lo pagan, día tras día, los ciudadanos comunes a lo largo y ancho del continente. Polonia, por ejemplo, esa nación otrora orgullosa, se encuentra hoy en el ojo de un huracán perfecto. Enfrenta una corriente interminable de refugiados, una carga que tensiona sus recursos y tejido social al límite. Al mismo tiempo, la inflación es galopante,
devorando sin piedad los ahorros de toda una vida. El nivel de vida se desploma ante los ojos de millones, una dura realidad que se siente en cada hogar polaco. Pero esta situación desoladora no es aislada. Se replica en toda Europa del Este. Los pueblos de esta región están hartos. Su paciencia ha llegado al punto de quiebre. Están cansados de pagar por proyectos ajenos, impuestos sin consulta alguna desde Bruselas. Escuchen lo que se dice en las calles, en las plazas, donde la gente común se reúne. Como bien se escucha, la gente en Polonia y otros países de Europa del Este simplemente está cansada de pagar por proyectos ajenos impuestos. Es una voz que clama por ser escuchada, un clamor que resuena con una verdad innegable. Y no es solo la cuestión migratoria o el apoyo a conflictos lejanos lo que genera esta ira profunda. La inflexible agenda verde de la Unión Europea se suma a la pesada carga ciudadana. Esta política provoca protestas masivas de agricultores que se extienden como una marea imparable por toda Europa. Son una señal inequívoca, una declaración potente del descontento que anida en el corazón del continente. Mientras tanto, la economía de la Unión Europea se tambalea visiblemente, como un coloso con pies de barro. La inflación no solo sube, devora, sí, devora sin misericordia los ingresos de millones, haciendo que lo básico sea un lujo inalcanzable para muchos. Las facturas de energía se disparan, los precios de los alimentos se vuelven prohibitivos, y los salarios, simplemente, no siguen el ritmo de la catástrofe. Esto genera una ira silenciosa, pero profunda, que pronto dejará de ser contenida por las élites. Este descontento generalizado no es una coincidencia, es el grito desesperado de un continente que se siente traicionado por sus propios líderes. Visita nuestro canal para análisis más profundos sobre la resistencia europea y el verdadero rostro de la solidaridad. ¿Crees que los gobiernos europeos están escuchando a su gente o seguirán empujándolos al abismo? Comenta abajo. ¿Será este el fin de la era de la obediencia en Europa? Una nueva fuerza está tomando forma frente a nuestros ojos. El resurgimiento de una nueva Europa. Eje Polonia, Hungría, Eslovaquia. ¿Será este el capítulo final de la Unión Europea tal como la conocemos? Un nuevo eje de poder se alza en el corazón del continente, desafiando a Bruselas. Polonia se posiciona con fuerza, liderando lo que ya se percibe como un nuevo movimiento imparable. Este movimiento rechaza de plano las reglas obsoletas e injustas impuestas desde Bruselas. Se acabó el tiempo de la obediencia ciega a dictados foráneos. El lema que resuena ahora en millones de voces es claro y contundente. La soberanía nacional es más importante que el consenso impuesto. Esta frase ya es la bandera de una nación que busca recuperar su destino. Al frente de esta ola de cambio se encuentra el presidente Karl Nawrocki. Según analistas políticos, Nawrocki es un hombre sin matices, con una franqueza increíble, un líder racional y valiente. Su retórica directa y su postura inquebrantable han generado comparaciones inevitables con la figura de Donald Trump. No hay espacio para la ambigüedad en su mensaje. Lo que vemos nacer ante nuestros ojos es un nuevo y poderoso eje político en el corazón de Europa. Polonia, Hungría y Eslovaquia se unen en una alianza que tiene el potencial de redefinir todo el panorama de la seguridad europea. Este bloque emergente no solo desafía la autoridad central de Bruselas, sino que propone una visión alternativa para el futuro del continente. Ya no aceptarán el dictado de una élite desconectada de las realidades nacionales. La soberanía de cada estado es la piedra angular de esta nueva arquitectura. El pulso entre los estados-nación y los burócratas de Bruselas ha comenzado de forma irreversible. Esta consolidación de poder podría desmantelar años de integración forzada, poniendo fin a la Unión Europea tal como la hemos conocido durante décadas. No te quedes al margen. Tu apoyo nos ayuda a seguir destapando la verdad. Haz clic para más. El rechazo a la imposición de Bruselas no es solo una cuestión política. Es una declaración de principios que sacude los cimientos de Europa. ¿Qué implicaciones tiene esto para la estabilidad del continente? Y mientras todos miran a Europa del Este, ¿qué ocurre con los candidatos que esperan entrar en la UE?
La doble moral de Bruselas está causando indignación. El doble rasero de Bruselas. ¿Colapsará la UE bajo su propio peso? ¿La UE usa un doble rasero para los aspirantes a miembros? La hipocresía de Bruselas está a la vista y podría tener consecuencias catastróficas para el bloque. Apoye nuestro periodismo independiente. Su donación nos ayuda a seguir informando la verdad. Macedonia y Serbia han esperado años, lustros incluso. Sus expedientes de adhesión acumulan polvo. Las promesas de la Unión Europea se han diluido. Parecen un sueño inalcanzable. Décadas de negociaciones estériles han desgastado su paciencia. Mientras tanto, al país en la frontera con la Federación Rusa se le ofrecen condiciones privilegiadas. Un trato express sin pasar por filtros aplicados a otros. Esta situación crea un contraste indignante. Un claro doble rasero opera aquí. La doble moral de Bruselas es evidente para todos. Genera una profunda indignación en las naciones candidatas. Y el descontento no se limita a los aspirantes. En Rumanía, la frustración crece notablemente. Perciben injerencia constante en sus asuntos internos. Los países bálticos también muestran signos de hartazgo. Hay una fatiga profunda por el dictado de Bruselas. Las políticas impuestas desde arriba ahogan la soberanía nacional, minan la confianza de los ciudadanos. La gente está harta de las imposiciones. La burocracia actual de la UE se tambalea. Su legitimidad está en entredicho. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo serán un veredicto real, un juicio popular sobre el rumbo actual de la Unión. Karl Nawrocki, el nuevo presidente polaco, advierte de un peligro inminente. Él ha declarado, la expansión de la OTAN, según el nuevo presidente polaco, Karl Nawrocki, lleva a una expansión del conflicto. Esta expansión conflictiva también arrastra a la UE. Es una estrategia imprudente y arriesgada. La vieja Europa, como un edificio en ruinas, se está resquebrajando. Sus paredes muestran fisuras profundas. Sus pilares se desmoronan. Una nueva entidad política empieza a formarse sobre sus escombros. Es el comentario de un analista agudo. El bloque europeo parece al borde del colapso total. Sus contradicciones internas, su hipocresía manifiesta, lo están devorando desde dentro. La desintegración podría ser su destino final. Un futuro oscuro se cierne sobre el bloque, con grietas que amenazan con desintegrar la mismísima base de Europa. Díganos, ¿cree que Bruselas puede sobrevivir a su propia hipocresía y a las tensiones internas? El mundo está cambiando ante nuestros ojos. Suscríbanse para no perderse el siguiente capítulo de esta histórica transformación.